Una periodista decidió arremeter contra la presidenta Claudia Sheinbaum, confrontándola con dureza durante la conferencia de prensa a la mañanera, haciéndole varias preguntas incómodas y acusando a su gobierno de incompetente. La periodista pasó de un tono arrogante a quedar completamente muda después de la respuesta de Sheinbaum, quien respondió con su característica confianza y serenidad. Gracias, presidenta. Buen día, Daniela Escobar, de Proceso. Primero, aprovechando la presencia del fiscal general de la República, preguntarle sobre esta situación de la investigación que llevan a cabo por el caso de Sinaloa. Sabemos que tienen coordinación, de acuerdo a lo que nos han mencionado, con el gobierno de Estados Unidos precisamente para recibir todos los datos que ellos puedan proporcionar, porque entendemos es directamente el enlace o la comunicación que están teniendo. Primero, saber cómo va esta investigación, todos los datos que han aportado y también cómo evalúa todo lo que han dado, sobre todo cuando el gobierno mexicano ha dicho que no se ha dado toda la información que se requiere, o tal vez sí, y tal vez ustedes tengan esa información. Gracias, para empezar. A ver, primero, el delito se cometió en México. Fue un secuestro y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que nos informe el gobierno de los Estados Unidos? Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental. A esa persona que fue secuestrada en Culiacán, llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos. La entrada de cualquier avión y de cualquier persona están reglamentadas de acuerdo con la ley norteamericana y se tiene que identificar el vehículo, que en este caso es el avión, que traía sus matrículas clonadas. Se tiene que identificar fundamentalmente al piloto. ¿Por qué? Porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. Esos requisitos son obligatorios para todos. Eso es lo que les estamos pidiendo, que nos digan por qué llegó en un avión clonado, porque fue clonado en los Estados Unidos. Segundo, por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones, porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró. Que nos den todos esos datos que son útiles, pero no son fundamentales. Es decir, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública, usted la conoce, y en ese sentido creo que ellos tienen la obligación de darnos esa información. De todas maneras va a ir saliendo. ¿Por qué? Porque las audiencias de las personas se van a ir desahogando. Y ahora sabemos lo que está pasando con el que hizo el secuestro, con su hermano y con las facilidades de orden procesal que están teniendo en los Estados Unidos, que también son públicas y todos los conocemos. Entonces se está armando ese expediente y va avanzando con certeza, pero sobre la base de que nosotros tenemos probados los delitos. Aprovechando, también en las investigaciones que ustedes están teniendo, ¿cómo llevan el caso del gobernador Rubén Rocha? Si hubo esta salida o no de México, las actividades o han detectado algo irregular en su actuación. Mire, la Fiscalía tiene que ser muy concreta cuando tiene datos de prueba. Conforme hemos tenido datos de prueba en razón de los funcionarios de la Fiscalía Estatal que estaban interviniendo en una acción que se llevó a cabo en una gasolinera, usted se acuerda de eso, que evidentemente está demostrado, se hizo público. Nosotros no vamos a hacer imputaciones mientras no tengamos las pruebas suficientes. Cuando las tengamos, las vamos a hacer como las hemos venido haciendo, pero no podemos hacerlo antes porque nuestra propia tarea nos lo impide. Pero sí lo tienen dentro del entorno de investigación. O sea, una cosa es que se tengan todavía pruebas hasta el momento, pero otra cosa es que sí se está investigando. Por eso se lo digo, mientras no tengamos la certeza, no podemos hacer una afirmación. La vamos a hacer, de eso no tengan cuidado, cuando sea procedente, pero no podemos adelantarnos a hacer una serie de hipótesis que no tenemos probadas. Finalmente, ¿a qué le responde Estados Unidos? Ustedes ya han sido muy concretos en lo que hace falta, y ahora mismo lo está haciendo, y me imagino que en otros momentos, por supuesto, que lo han manifestado directamente. ¿Qué responde Estados Unidos? ¿Por qué no da esa información desde hace ya cuántas semanas? No nos dicen.
no nos dicen. Nosotros ya hicimos la solicitud de asistencia jurídica internacional. Es lo que la ley nos permite, es lo que existe en un entorno internacional de derecho público internacional. Hemos hecho esa solicitud y nos han contestado algunas cosas, pero esas a las que usted se refiere y a las que hemos platicado en este momento, no nos las contestan. Hay que seguir insistiendo. Mire, van a salir, de eso no tiene remedio, tienen que salir. Gracias, fiscal. Presidenta, también, muchas gracias, fiscal. Presidenta, también en torno a este tema de seguridad, un poco también algunas preguntas que se pudieran tener al general respecto sobre todo de cuestiones de derechos humanos. Se han manejado en varios momentos, sí en el marco de lo que ha sucedido en Sinaloa, pero también en otros estados, la actuación de elementos militares, pero también de marinos en torno a cómo se dan las respuestas oficiales respecto de ciertos homicidios que se han dado, cuando el ejército lo que dice es que han tenido, con los comunicados oficiales, es que ellos repelen o que las ejecuciones se dan porque primero fueron atacados. Ha habido algunos casos en otros años, por ejemplo, no olvidar el caso en Tamaulipas, también no solo es en Sinaloa, del caso de la niña Heidi Mariana. Es un caso que no sabe cómo ha avanzado, si lo cerraron, si no, si van a seguir investigando, sobre todo cuando la madre de esta menor de edad lo que dice es que bueno, pues el ejército lo que trató de hacer es cicatrizar ese hecho diciendo que fue por bala, por un enfrentamiento con un grupo criminal, cuando ella lo que ha podido probar es que en videos se confirma que hubo solamente patrullajes del ejército, es decir, que en el momento había solamente elementos militares. Ella, bueno, pues incluso ha recibido algunas amenazas, la madre de esta menor no solo no ha recibido justicia, sino que además ha sido víctima de amenazas de las personas que ella identifica como oficiales, militares. También, bueno, pues algunos otros casos que ya se han dado. ¿Cuándo fue ese caso? Eso fue en 2022. Eso fue ya en otros años. En este mismo, ya empezando pues el sexenio, cuando usted llega a la presidencia, se dan otros casos de los cuales pues quienes están al mando son elementos en el momento, vaya, no la jerarquía, pero sí por lo menos los elementos que están en el lugar, que insisten en que ellos son primero agredidos. Sin embargo, muchos de esos casos no son esclarecidos. Supimos de uno, de apenas de este hombre que también estuvo a punto de ser asesinado, pero supimos porque hubo videos. De cuántos casos más no se sabrá, porque no ha habido este tipo de evidencias en las que incluso en este último video se escucha cuando dicen mátalo, pero en otros casos no tenemos ese tipo de pruebas, pero los familiares pues justo lo que hacen es reclamar ese tipo de justicia para evitar que se sigan dando, sobre todo cuando tenemos elementos militares que dan su versión y que es la que se da por cierta. Sí. General, ¿quiere explicar cuando pasa un caso así cómo se da vista a su propia área y a la fiscalía? Miren, cuando sucede un evento de esas características, ¿qué es lo que se hace? Bueno, de inmediato se proporciona la información que en el momento se tiene. Esa es la información oficial que da la Secretaría de la Defensa Nacional. Es una información preliminar que se tiene en ese momento. Y también de inmediato se da vista a las fiscalías general de la República en su caso, a las de los estados, y por parte de los delitos del orden militar se investigan también por parte de la Fiscalía General de Justicia Militar. Pero definitivamente no hay impunidad, y el avance de las investigaciones no nos corresponde a nosotros darlas porque son autónomas las fiscalías, incluyendo la militar. Y en ese sentido, ellos en su momento pues informarán los avances, caso similar a lo que acaba de decir el señor fiscal, y ese es el punto. Ahora, sistemáticamente no se violan los derechos humanos, porque también hay muchas ocasiones en donde hay heridos en los que el mismo personal militar les proporciona los primeros auxilios o inclusive los evacúan a las instalaciones hospitalarias más cercanas que haya. También los detenidos de inmediato se ponen a disposición de los ministerios públicos, y así es como actuamos. Pero les repito, sistemáticamente no hay una instrucción para que se actúe de manera que esté fuera de la ley. La instrucción que hemos recibido nosotros, y además lo tenemos que hacer por ley, es que actuemos conforme a derecho,
apegados al uso nacional, al uso racional de la fuerza y, por supuesto, en especial las instrucciones que he recibido de la señora Presidenta de la República es que no haya impunidad. Eso es lo que tenemos. Y también, por supuesto, tenemos la obligación de nosotros estar muy pendiente de nuestro personal, proporcionarle todos los medios, los recursos, pues para que puedan actuar. Su capacitación, su adiestramiento va encaminado también al respeto a los derechos humanos en nuestros planteles de formación militar, en nuestros planteles de capacitación, en nuestros centros de adiestramiento. Siempre se incluyen aspectos relacionados con la protección a los derechos humanos. Y en ese sentido, cuando se observa un video en el que del que se da cuenta, porque pues tal vez nos hubiéramos podido quedar con la versión de que la persona era un criminal peligroso, cuando bueno, todavía no se sabe, por supuesto también se tendría que investigar la persona que se persigue, pero si no hubiéramos tenido conocimiento mediante un video en el que se escucha un mátalo, ¿qué se estaría pensando? Sobre todo usted, ¿qué opina en torno a este tipo de hechos? Lo que yo opino es que en ese momento ya tenía conocimiento las fiscalías, los encargados de llevar a cabo la investigación, el mismo juez. Esos son los que determinarán si va a haber alguna responsabilidad del personal militar. Pero sí, ellos ya lo sabían. Gracias. Y el caso de Heidi Mariana, ¿ustedes lo tienen? ¿El caso de qué? De la niña Heidi Mariana en Tamaulipas, ¿ustedes tienen algo sobre eso? ¿Sí se sigue el caso? También está investigando la Fiscalía General de Justicia Militar, porque precisamente en todas las órdenes que se dan al personal militar y se dan por escrito, va un anexo en donde se establece a qué disposiciones se deben de apegar, y una de ellas es el respetar la vida de las personas, el usar las armas de determinada manera, no abusar pues, y todo eso se investiga. Y entonces, hablando de ese caso específico, ya caería en el ámbito de la desobediencia, que es un delito de orden militar. Y además, la Secretaría de Defensa Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, también proporcionan todo lo que requieren las autoridades, con total transparencia. Se les proporciona todo el material, armamento, equipo, vehículos, para que hagan los peritajes que correspondan, y de igual manera, pues también se pone a la disposición de ellos, al personal que participó, no nada más a los involucrados, a los que ellos requieran. Gracias. Yo quisiera agregar en esto algo que creo que es muy importante, sobre todo para la información general. No hay un solo caso, uno, de un enfrentamiento entre militares y civiles con bajas por parte de ambas partes, que no se haya iniciado una carpeta de inmediato, independientemente de la investigación que el Ejército tiene obligación de hacer por los delitos militares, por los delitos del orden civil. En todos los casos, de inmediato se ha iniciado la carpeta. Hemos judicializado una gran cantidad de estos casos, tenemos varios militares que están ya en la cárcel, pero lo más importante es que no hay un solo caso que no se haya abierto en ese momento la carpeta, se le haya exigido a las autoridades militares toda la información, se ha solicitado ante los jueces las órdenes de aprehensión o la formal prisión en sus casos, pero pueden ustedes tener la certeza, y cualquier información que nos quieran que les hagamos llegar, la haremos con mucho gusto, de cómo se han iniciado de inmediato todas las carpetas de investigación por los delitos de orden civil, no militar. Ellos tienen la obligación de carácter militar, pero eso sí creo que es importante que lo digamos. Muchas gracias. Presidenta, nada más para terminar en torno al tema de derechos humanos, ¿qué va a pasar con el censo de personas desaparecidas? ¿Cuándo va a haber una información en torno? ¿Si se va a dar seguimiento a la línea que traía pues el gobierno anterior, y cuándo habría un informe al respecto? Sí, se va a dar seguimiento. De hecho, esta metodología que se siguió por parte del Gobierno de México cuando estaba el presidente López Obrador fue una metodología que diseñamos en la Ciudad de México para encontrar a las personas desaparecidas, o en su momento también pusimos
la característica de extraviadas, porque a veces no es por motivos de violencia, sino sencillamente por su propia voluntad, pero se cuentan como desaparecidos en las fiscalías porque fueron reportados de esa manera. Esta metodología la vamos a seguir, pero además vamos a reforzar la comisión de búsqueda y también el contacto con distintas organizaciones de madres buscadoras, de familiares de buscadores, para buscadoras y buscadores, porque también hay familiares varones, hombres, para que podamos entrar en contacto con algunos de ellos que sabemos que están haciendo con dolor su búsqueda y que a través de las fiscalías estatales, de la Fiscalía General y de la propia Comisión de Búsqueda debemos apoyarles. Finalmente, nada más rápido, saber cuándo va a venir la Secretaría de Economía para el tema de lo del empresario Ricardo Salinas Pliego por el asunto de los más de 219 millones de dólares que exigen inversionistas estadounidenses que se pague del erario mexicano, sobre todo porque bueno, tenemos algunos datos en un reportaje incluso publicado por Proceso en la edición de este mes, saber cuándo viene la funcionaria para hablar de este asunto, sobre todo porque sabemos que desde junio sí hubo ya una respuesta de la Secretaría de Economía ante este Centro Internacional de arreglo de diferencias. Le voy a pedir que emitan un boletín respecto a qué es lo que tiene la Secretaría de Economía frente a esta